Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, estamos en un nuevo vídeo de Neo Aranea y este es el primer vídeo que voy a hacer comentado en este canal y os traigo un vídeo muy especial, que se trata del unboxing que vamos a hacer de esta Neo Geo Mini y del Neo Geo Mini Pad. Esto es de mi colección personal, ¿vale? La tenía aquí desde hace ya un año más o menos o algo así. Y bueno, está sellada, está nueva a estrenar, tanto el mando como la Neo Geo Mini. La tenía en mi colección y bueno, al final he decidido abrirla. Y bueno, hay varios factores por los que he decidido abrir esta consola o este producto de SNK. Daré motivos también por los que está sellada, ¿vale? Y por los que he decidido abrirlo. Y básicamente es que, a ver, yo esta cosa la tengo precintada por si coge valor, por si se vuelve un producto codiciado, digamos, pero lo cierto es que en este caso no es así. A ver, yo lo de coge valor o se vuelve un producto codiciado es básicamente porque en mi colección, a pesar de que no voy a revender, ¿vale? O no pretendo vender nada, sí que me gusta tener piezas, digamos, que tengan valor o que sepa que vayan a coger valor, ¿vale? No, como digo, no para revender ni nada de eso, o para especular con ello, pero sí porque me gusta comprar algo y pues que alcance un valor mayor del que yo pagué por él. Pero no es el caso de este producto, ¿vale? No es el caso de la Neo Geo Mini. Sé que en su momento cuando salió no era un producto muy querido, no era una cosa muy codiciado, al menos que no... A ver, hay unas que sí, las de Navidad sí sé, por ejemplo, que sí la gente las busca. Pero esta en concreto he estado investigando y no sube de valor. He estado investigando ya durante varios meses y no sube de valor. Que en un futuro suba de valor, pues no lo sé, porque es un producto como muy concreto, muy específico y además, bueno, ahora con temas como la Super Pocket de Neo Geo, no es que le vea un futuro muy prometedor al valor que pueda tener esta Neo Geo Mini. Bueno, voy a proceder ya a no abrirla, pero sí a enseñaros la caja un poco. Como digo, no es un producto de valor, pero voy a usar guantes, o no es un producto que requiera una atención o un cuidado muy grande, pero voy a usar guantes. De hecho, bueno, ahí veis arriba que tiene alguna marca evidente aquí, por ejemplo, aquí. O sea que la caja tampoco está pristina, pero bueno, está lo mejor que se puede conservar. De hecho, esto, no os voy a mentir, esto lo compré en Amazon, que es un indicativo de lo que quiere decir, o de al menos del valor que tiene actualmente esta consola. Como digo, puede ser que en un futuro coja más valor, sí, pero sinceramente, teniendo en cuenta, como digo, productos como la Super Pocket de Neo Geo ahora que viene o cosas así, no creo que la gente se interese tanto por esto. Pero bueno, simplemente lo vamos a abrir con mucho cuidado. La quiero usar de exposición o de expositor, digamos, ¿vale? Porque como veis aquí, pues es una especie de cabinita, ¿vale? Y siempre me han molado estas cuando las he visto de estas típicas falsas chinas y tal. Pero claro, esta es oficial de Neo Geo. Y bueno, ahí tenéis los 40 juegos con los que viene. Esta es la versión internacional. Que no recuerdo cuál era exactamente la diferencia con la versión japonesa. Creo que esta trae más juegos, no me acuerdo. Lo aclararé en algún lugar de la pantalla, ¿vale? O lo escribiré por ahí en algún lugar de la pantalla. Y bueno, tenemos Metal Slug 2, 3, X, 4, 5, King of the Monsters, King of the Monsters 2, que ya lo hemos jugado en el canal. Sengoku 3, Magician Lord, Blues Journey, Shock Trooper Second Squad, Robo Army, Crossed Swords, Mutation Nation, Three Count Bout, King of Fighters 95, 97, 98, 2000, 2002, Art of Fighting, Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury, Garou Mark of the Wolves, Samurai Shodown 2, 4, 5, The Last Blade 2, World Heroes Perfect, Kizuna Encounter, Ninja Masters, Top Players Golf, Super Sidekicks, Football Frenzy, Blazing Star, Last Resort, Ghost Pilots y Puzzled. Y esos serían los 40 jueguitos con los que viene esta consola. Vale, voy a empezar por el pad. Vale, creo que voy a empezar por el pad, que a lo mejor requiere menos historia. Y vale, sí, requiere menos historia.
y es menos engorroso a lo mejor que la consola. Ahí está. El pad también lo compré porque me imagino que será jodido controlar los juegos con los controles de la consolita. No es que vaya a jugar, ¿vale? No es que vaya a manejar la consola. La pretendo usar como medio expositor. Se puede usar para jugar, obviamente, una partida o dos. Pero... pero sí que en su momento dije, en una cabinita así no es que se pueda jugar excesivamente bien, la verdad. Y bueno, también porque me gusta el mando, no nos vamos a engañar, ¿vale? De hecho, la pena que tiene es que es tipo C. A ver, no esperaba el conector de Neo Geo, pero... la pena que tiene es que es tipo C. Vale, perfecto. La levanto así para no doblar las pestañas. ¿Ok? Bueno, ahí... bueno, no la doblé tanto, pero... pero sí que... salió un poco extraño, vale. Sale así. Uf, aquí sí que tengo que tener cuidado porque... vale, no, está por aquí. Por cómo lo saco, porque está apretado, ¿eh? Vale, ok. Ahí va. Bueno, tenemos aquí dos pestañas de cartón. Ah, aquí está el mando. Ok, perfecto. Vale, y ahora sí procedemos a sacarlo. Viene con su manual de instrucciones. Este vídeo también lo grabo porque ya que lo voy a abrir, al menos queda documentado de alguna manera la apertura. Entonces me quedo un poco más satisfecho abriéndolo si al menos sé que la apertura está documentada, como digo. Y aquí tenemos el mando y como digo, para que veáis, el conector es tipo C. Vale, que eso es algo extraño, digamos. Me sorprendería o me gustaría saber si funciona, si lo conectas a un PC o algo así. Y bueno, aquí tenemos el mando. No sé por qué, pero me gusta mucho el joystick este. Obviamente no sé cómo se siente con respecto al de la época o al original, porque nunca tuve uno en mis manos. Pero no lo veo tan mal, la verdad. Lo probaremos, jugaremos alguna cosita, ¿vale? Pero como digo, mi intención es usarla a modo de expositor, ¿vale? Ok, vamos allá. Esta, a diferencia del mando, sí tiene un precinto aquí arriba, ¿vale? Por cierto, voy a apartar el mando para poder echar la consola un poco más atrás, para que lo podáis ver bien. Esta sí tiene un precinto, como digo, aquí arriba que se lo vamos a quitar. Creo que no tiene nada más. A ver cómo saco también luego las pestañas sin doblar esta de aquí. Pero bueno, como digo, quiero tener el más sumo cuidado a la hora de hacer esto, ¿vale? No quiero despegar la pegatina. Lo mejor es romperla así, con cuidado. Porque si la despegas a lo mejor se le va se arranca parte del cartón o algo así. Vale, ahí va. Vale, ok, ya lo tenemos, en teoría. Sí, perfecto. Pues nada, ahí está. Vamos a ver ahora cómo sale este. Vale, sale bien, sale bien. Uf, es grande, ¿eh? No la esperaba tan grande. Oh, madre mía. Estoy dando aquí a la cámara. No la esperaba tan grande, increíble. Manual de instrucciones, por cierto, que no vimos el del mando. Vamos a echarle un vistazo ya que estamos. No espero mucho tampoco del panfleto. Precaución.
Las conexiones. Vale, sí, poco más. Las conexiones, precaución y la página oficial. Me imagino que el mando no tendrá mucho más que eso tampoco. No pensaba que fuera tan grande, no sé por qué, pensaba que era más chiquita. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí antes de sacar a la susodicha. Oh, las pegatinas. Son para la consola, ¿no? Ahora lo descubriremos, creo que sí. Vale, ahí dentro no hay más nada. Y un cable USB-C con el logotipo de Neo Geo. Es un cable USB-C. Lo guay que tiene, eso sí, es que el conector pone Neo Geo. Y ahora sí, vamos allá. Vamos a sacar a la susodicha. Es más grande de lo que pensaba. ¡Wow! ¡Wow! No me la esperaba tan grande, no sé por qué. Pensaba que era más chiquita, no sé, acostumbrada a ver a las chinosas, a las arcades chinosas. Y aquí está. Vale, las pegatinas son para la cabina. El joystick no se siente del todo mal. Y lo veo lo suficientemente grande como para jugar aquí. Cosa que yo, sinceramente, tenía mis dudas. Vale, tiene un mini micro, no sé cómo se llama este HDMI. No me acuerdo. El USB de corriente, botón de power, ¿vale? Y los conectores para los mandos. Ahora que lo pienso, a lo mejor tenía que haber comprado en su momento el mando negro. El mando blanco, perdón. Pues está bastante guay, la verdad, me la esperaba más chiquita, no sé por qué. No me estoy quejando, o sea, me mola que sea así de grande precisamente porque la hace más funcional, digamos, más funcional de lo que yo pensaba que sería, la verdad. Bueno, ¿qué? ¿La probamos? Bueno, vamos primero a ponerle las pegatinas y ahora la probamos. Vale, por lo que veo... Realmente aquí arriba puedes ponerle a la del 40 aniversario de SNK, supongo, porque tiene el mismo tamaño. Esta que... eh, lo que es en las ilustraciones de la consola no aparece. Entre las dos pondría esta, ¿qué quieres que te diga? Pero la de Neo Geo SNK, no sé si debería ir a un lado. Las ilustraciones de la consola en la caja no sale. O detrás, tal vez. Pero creo que esta no la voy a poner, la de Neo Geo SNK. O sí, bueno, la de Neo Geo SNK. Pero sí quiero poner aquí esta de arriba. De la cabina. Vamos allá, soy medio malo poniendo pegatinas, lo advierto. Bueno, lo advertí, queda un poco torcida, ¿eh? Pero es que no quiero arriesgarme a despegarla de nuevo, ¿vale? Encima le mandé ya el dedo a la pantalla. Bueno, y ahora sí, ¿qué os parece si la probamos, si le echamos un vistazo? Bueno, pues ya la tenemos conectada, solo tiene corriente ahora mismo, la vamos a empezar probando. He apagado también el aro LED este para que podáis ver la pantalla algo mejor.
Vamos a probarla primero con lo que son los controles aquí de la propia cabina y luego ya le engancharemos el mando. Vamos allá. Bonito detalle el LED este. 40 aniversario de SNK. Bueno, ya está. A ver. Como digo, el joystick se siente bien. Lo que sí, la primera sensación que me da de entrada es que el menú es un poco de consola réplica chinosa. No quiero juzgar todavía de momento, ¿vale? Pero... Uf. No me gusta mucho la fuente y todo eso. Da la sensación de ser algo barato. Ayuda a Copyright Information y Settings. No sé por qué hay un ajuste de settings. Bueno, me imagino que ese será de la consola y este será en concreto de cada juego. Vale, vamos a empezar por las resorts. Bueno, vamos a ver primero. A ver, A, B, D y C. Vale. Idioma inglés. ¿Hay más, acaso? Parece que no. Sort default. Ah, no, que tengo que darle a la. Está en español. Bueno, de momento lo vamos a dejar en inglés. Sort por recently played o default. Brillo, volumen y default settings. Pocos ajustes, la verdad. Y bueno, los ajustes de cada juego. Vamos a empezar por las resort. Los ajustes de cada juego, que no son ajustes de cada juego porque dice Start Max Select. Start y Select por individual no hace nada. Start Max Select. Te llevan ajustes y te están llevando los mismos ajustes de antes, o sea que nada de nada. Vamos allá, vamos a darle a Last Resort. Bueno, mitiquísimo. La entrada de Neo Geo. La pantalla se ve bien. Lo que es la pantalla de la cabina se ve bien. No sé, no lo estoy viendo muy bien, lo tendría que ver un poco más de cerca a lo mejor. Pero no parece estar imitando scanlines ni nada de eso. Cosa que no es que me haga excesiva ilusión porque no parece tanto de la época. Me gustan las scanlines a pesar de que en vídeos en vídeos del canal no las uso, ¿vale? Las scanlines. Pero sí que cuando juego yo, para mí, me gusta añadir scanlines, ¿vale? Los juegos estos que son recopilaciones de juegos antiguos y tal, si añaden la opción de un filtro de scanlines, me gusta. Bueno, el tema de los controles de la cabina, no es que... Mal. No es que sea incómodo, pero sí que pasado un rato esto te va a incomodar, me da a mí. Da la sensación de que pasado un rato puede volverse incómodo. Da la sensación de que puede ser algo incómodo esto, de pasar un rato. Sobre todo por la posición en la que tienes el dedo. Ah, me pegué mucho el suelo. Bueno, vamos a probar con otro. Para salir entiendo que es aquí. Sí, exacto. Ay, ¿puedes guardar estados y todo? Sí, sí puedes guardar estados. Guay, bien, eso está bien, no está mal del todo. Lo que es el tema de... vamos con Metal Slug, venga. Lo que es el tema de emulación y tal... no me parece mal del todo, o sea, no me parece una mala emulación. Metal Slug 2. Nosotros le dimos al 2 o al 1. A lo mejor me equivoqué y le di al 2, no sé, a lo mejor moví el joystick al final. Era igual, era lo mismo, me daba igual uno que otro, pero era por si acaso le di al 1 y había abierto la ROM del 2. Por eso volví para atrás. Ah, esto sí es Metal Slug 1. Lo que es la emulación en sí, como digo,
no está mal. Vale, granada. El audio no es bueno, ¿vale? Las cosas como son. Pero bueno, teniendo en cuenta el dispositivo que es, tampoco esperaba mucho. Pero sí, el audio, ahora que lo pienso, no es excesivamente bueno, ¿eh? Tampoco esperaba mucho. Era una de las cosas que esperaba que más flaqueara esta consola. Pero vamos, como para escapar, ¿sabes? Y a duras penas. Pero el audio es bastante nefasto, digamos. Bueno, el juego ya más Metal Slug se complica un poco, sobre todo tenerlo así aquí abajo, los controles, o sea, tener que tocarlos aquí. Siendo tan pequeños, porque si esto lo juegas en una cabina lo juegas bien. Aunque estén así hacia abajo los controles y tengas que poner los dedos así. Realmente como puedes apoyar en una cabina real grande, puedes apoyar la mano. Pues siento que sería más cómodo, pero aquí sí que es cierto que cansa la mano, la verdad. Cansa la mano, pero bueno, ahora iremos al mando, ¿vale? Y probaremos el mando. Bueno, ya me estoy encantando yo mismo jugando, o sea que voy a dejarlo por aquí. Vamos a pasar a otro juego, yo qué sé. Vamos ahora por uno de lucha, venga. Bueno, vamos a ver cómo se ve el King of the Monsters 2, que es un juego que hemos jugado en el canal. Sí que le noto a la pantalla, ahora que la veo bien con el King of the Monsters, sí que le noto a la pantalla a lo mejor mucho brillo. Como digo, el tema de las skylines y eso, pues podría tener filtros, la verdad. Podría llevar algún filtrito, no nos vamos a engañar. Para imitar un poco mejor el sentimiento de la consola original en su momento. Bueno, no me voy ahora a encaprichar con esto, con el King of the Monsters, pero bueno. Sí que como digo, me parece que tiene mucho brillo. No sé si eso lo podemos corregir aquí. Uf. Tiene como... Uf, pensaba que sería un slider más preciso, ¿eh? No me pongas un slider si luego solo me vas a dar 4 o 5 opciones de brillo, tío. Ahí no me gusta. Pero sí que... No, es que la pantalla vibra mucho. O sea, los colores en pantalla me da la sensación de que vibran mucho. A lo mejor no se capta en la cámara. Pero... A lo mejor no se capta en la cámara, pero en persona os aseguro que me parece que da mucho color. La pantalla es como muy colorida. No sé si a lo mejor se ve algo mejor. Lo intento enfocar ahí. Pero me da la sensación de que es muy colorida, muy vibrante la pantallita de la... Bueno, vamos a probar KOF 98, venga. Y luego ya pasaremos a algún juego con mando. Con el mando de... este. Por cierto, no tengo botón para meter créditos. Lo digo porque pone créditos 4. Se canjeó un crédito. Es que estoy un poco contrariado ahora mismo con eso, pero bueno. No le voy a dar muchas más vueltas, pero podría haber tenido un botón de meter moneda, ¿eh? Que son cosas que hasta un RetroPie te hace, ¿sabes? No me voy a volver muy loco jugando al King of Fighters. Ahora mismo. Bueno, a ver. Los botones son los que son, pero no se siente obviamente como el botón de un arcade, se siente como un botón. Este se siente igual prácticamente el del mando.
Se siente como un botón gomoso de un mando, ¿vale? Y es cierto que para temas, por ejemplo, como el de los juegos de lucha, pues está duro, ¿sabes? Es complicado ahí ya. Obviamente no puedes meter un botón, pero podrían haber buscado algo que imitara esa sensación de botón de arcade, porque sí es cierto que eso con esta mini arcade pues se pierde un poco. Ok, vamos a conectarle ahora sí el mando. Va aquí en el Player One. Una pena que sea USB-C, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, ahí ya estaría conectado y no habría que hacer otra cosa sino eso. Voy a intentar, lo digo porque se va a estar volviendo loco entre enfocar la consola y el mando. Vale, ahí. Voy a intentar que se vea lo menos posible, pero que al menos veáis que estoy jugando con el... Bueno, se va a ver igualmente porque no estoy tocando la peana, ¿no? Pero bueno. Venga, vamos a jugar a Top Players Golf. Sí que también es cierto una cosa, a lo mejor no le hace mucho bien, eso ya no lo sé, eso ya depende a lo mejor del sentimiento de cada uno, pero no le hace mucho bien a los juegos de Neo Geo una pantalla tan pequeña. ¿Es cosa mía o opináis igual? Me da la sensación de que se pierde un poco el encanto del píxel de Neo Geo. Por eso digo, a lo mejor que le hubiera hecho bien un filtro o unos filtros a la consola. No tengo ni idea, no tengo una memory card ahora mismo. Este nunca lo he jugado, por cierto, el Top Players Golf. O sea que vamos a hacer un poco el ridículo. Al agua, lo sabía que íbamos a hacer el ridículo. Hombre, no, de agua en agua no, hombre. No, no, no. Muy mal. ¿Es sensación mía o estaba el Spin Master por aquí? Creo que es sensación mía. Ahora me quedé un poco contrariado. Creo que es sensación mía de que estaba el Spin Master. No sé, me apetece jugar en plataformas, vamos, con Blue Journey, ya que estamos. Pero no voy a jugar mucho más. Pero no sé por qué tenía la sensación en la cabeza de que estaba el Spin Master por ahí. No sé, tal vez... como método para jugar en una tele moderna, tal vez le puede servir a alguien esta consola. Necesita un mini o micro, ya no me acuerdo. HDMI. Ahora sí lo veo un poco incómodo, ese sistema. Este juego tampoco lo había jugado nunca, por cierto. Estoy jugando por primera vez aquí. De todas formas, estos juegos son juegos que visitaremos alguna vez. Bueno, que me encanta jugando y no pasamos al siguiente. No voy a jugar mucho más, pero sí que podemos jugar, yo que sé, un Shock Troopers. Venga, por jugar algo un poco más distinto a Metal Slug. Pero este ya sí que será el último que probemos. Y daré un poco mi opinión al respecto de esto, ya que estamos, ¿vale? No me parece un mal producto, pero entiendo por qué la gente no le guarda mucho cariño, ¿vale? Como método de jugar a juegos de Neo Geo, obviamente no hay nada como meter un cartucho en una Neo Geo AES, ¿vale? O una MVS. Como método para jugar a Neo Geo moderno, no es que sea lo mejor, o creo que
sería preferible hacer otro tipo de cosas para jugar a Neo Geo a día de hoy. Yo creo que incluso un AK Neo Geo te es más servicial que esto, ¿vale? En una Nintendo Switch o bueno, ahora iba a salir en PlayStation 5 también los juegos de AK Neo Geo. Creo que es más servicial, a pesar de que no tengas los controles originales de Neo Geo, ¿vale? Porque esto se siente, o sea, tiene el aspecto de un mando de Neo Geo, pero sinceramente se siente, los botones se sienten raros, se siente como muy gomoso. El joystick también se siente, el joystick se siente mejor, ¿vale? Se siente más como un joystick. Pero los botones sí que se tocan, tanto en la consola como aquí. Los joysticks creo que sí están relativamente decentes, tanto el de la consola como el del mando. Pero los botones sí que se sienten medio gomosos. Como digo, no tengo un mando original de la época para compararlo. Pero sí que me da esa sensación. Como digo, para jugar a día de hoy a juegos de Neo Geo, ¿lo veo como un buen método? No, creo que, como digo, vas mejor con la compilación de AK Neo Geo o con juegos concretos de AK Neo Geo. Creo que resulta más servicial que esta cabina. O incluso que va a salir ahora la Super Pocket de Neo Geo, ¿vale? Que no recuerdo ahora mismo, creo que traía 14 juegos, 14 juegos la propia consola y luego obviamente el cartucho de Vercade de Neo Geo, el cartucho de Vercade de Neo Geo 1, que trae Metal Slug y no sé ahora mismo de cabeza qué más trae, pero creo que incluso eso haría mejor método a día de hoy para jugar a juegos de Neo Geo que esta máquina. ¿Para qué sirve esta máquina? Que es para lo que yo lo voy a usar también. Y creo que es el mejor método útil que puede tener esta máquina. Esta máquina sirve para exposición. Esta máquina para lo que yo veo que sirve es para exponer en una habitación como adorno. Esta máquina para lo que sirve más bien es para exposición, digamos. Me parece a mí que el método más útil es si quieres exponer en tu habitación, en tu colección o lo que sea, esta pequeña cabinita que resulta ser de SNK. Obviamente yo personalmente prefiero una cabina como esta de SNK a una cabina china clónica con ROMs de NES. ¿Me entendéis lo que digo? ¿Vale? Si voy a exponer una cabina en mi colección, pues prefiero que sea una cabina mini, obviamente, no una cabina grande. Pues prefiero obviamente esta de SNK. Que esto, a ver, al fin y al cabo, esto dentro tiene que ser también, no lo voy a abrir, tiene que ser también 2 placas y poco más, ¿sabes? Pero sí que, pues entre una cabina clónica de NES y esto, pues prefiero obviamente esto. Si queréis algo para coleccionar, obviamente, esto tiene un precio y la cabina clónica de NES tiene otro muy distinto. Pero sí que como lo único que veo esto, de hecho lo digo porque pensaba incluso usarla para el canal, comprar un cable mini HMI o micro HMI, porque ahora mismo no tengo ninguno. Y usarla para cuando jugáramos a ciertos juegos. Pero es que no lo veo ni para eso. Porque a pesar de que no puedo juzgar muy bien lo que es el tema de la emulación, me da la sensación de que hay otros métodos mejores de emulación para la Neo Geo. Los controles se sienten raros. El mando, como digo, no lo puedo comparar con uno original, pero también se siente relativamente extraño los botones, sobre todo el joystick no tanto. Pero el mando se siente relativamente extraño, al igual que los botones de la cabina. El joystick sí se siente bien, no es para todas las direcciones, por cierto. Pero los botones sí que los encuentro un tanto... No gomosos realmente, estaba diciendo gomosos antes, pero son más bien duros. Pero no sé, no me convence como máquina de emulación de Neo Geo, no me convence. Y a día de hoy creo que hay mejores alternativas para jugar a Neo Geo
como digo, colección AK Neo Geo de Arcade Archives. Ahora se viene Evercade con la Super Pocket de Neo Geo. O el cartucho de Neo Geo. El cartucho de Neo Geo Arcade 1, por ejemplo. Y creo que son mejores alternativas a este tipo de máquinas. Y entiendo, después de usarla, entiendo más o menos por qué esta máquina no es tan querida y no se ha revalorizado tanto. Más o menos creo que después de usarla lo he comprendido. Porque es así. De hecho, solo tenéis que mirar el propio menú de la consola. Podía haber sido mucho mejor, ¿vale? Podía haber estado un poco más currado. Entonces, ¿qué me hace decir esto? Que por dentro no es muy distinta de una máquina clónica china de arcades de estas minis, ¿vale? Obviamente hay máquinas arcades clónicas minis que están bien, ¿vale? No todas son malas. Y de entre las malas preferiría esta, o sea, entre las malas preferiría esta, no, perdón, no quería decir eso. De entre las arcades así, cabina, pues obviamente Neo Geo es la que más me llama y esta es de Neo Geo. Y no digo que todas sean malas, era lo que quería decir. Hay algunas que sí son más decentes, pero de estas que vienen directamente de China con los chips estos de NES, ¿vale? Pues eso sí que no vale la pena. Y si quiero una para exposición, pues creo que lo mejor, o si queréis una para exposición, creo que lo mejor sería algo así. Para jugar ya, pues es otro tema, ¿vale? Para jugar es otro tema. Te puedes echar una o dos partidas. Por cierto, conectar el mando me acabo de dar cuenta de que anula los controles de cabina, lo cual es un poco feo, porque si fuéramos a jugar dos personas y solo tengo un mando, yo podría jugar en el control de cabina como jugador 2 o como jugador 1 y la otra persona en el mando como otro jugador. Entonces eso no lo entiendo muy bien eso, ¿eh? No me parece muy bien. Pero bueno, como objeto coleccionista o como digo, como expositor, sí está chulo, ¿vale? Sí me llama la atención o sí que me parece un producto interesante. Pero nada más lejos de la realidad. Más allá de eso, no lo veo. Lo que es la versión mini de Navidad, sí que creo que es más codiciada porque me parece que trae una ROM nueva, no estoy seguro. Pero me parece que trae una ROM nueva y no sé si eran cantidades limitadas. Pero eso sí que es cierto que está más buscada. Pero como digo, varios años después de que saliera, pude conseguir una de estas nuevas de paquete sin abrir, sin problema, ¿vale? Y no a un precio muy loco. O sea que, como digo, la Neo Geo Mini, un producto extraño que como mucho sirve para exponer y como digo así, o sea, para entrar aquí al King of Fighters 2002 y dejarlo en exposición ahí en tu estantería o en tu colección. Hay alternativas creo que mejores modernas para jugar, digamos que a través de HDMI a juegos de Neo Geo. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo, el primer vídeo comentado que hago en el canal. No es una cosa que vaya a hacer, a no ser que sean ocasiones muy especiales como este unboxing. Pero sí que quería dejar documentado cuando abriera esto, ¿vale? Ya que lo había tenido un tiempo sin abrir y estaba con la duda, pues al menos que cuando lo abriera quedara documentado. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a like, que os suscribáis y nada, hasta la próxima. Adiós.